Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a desarrollar el solucionario del simulacro presencial del examen de admisión para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el área de Ciencias Económicas y de la Gestión, específicamente el área de geometría, ¿no? Entonces, nos ponemos a resolver. Nos dice el primer problema. A consecuencia de grandes huracanes, un árbol de palmera es sujetado con dos cables tensados AD y BD, los que se fijan a las estacas A y B, respectivamente. Entonces, ahí está nuestra palmera, es sujetado por el cable AD y BD, y las estacas están en A y B. Ok, entonces, si la longitud del cable BD es 20 metros, BD es de 20 metros. ¿Dónde está BD? Aquí está BD. Todo esto es 20 metros. Y AB es el doble de BC. AB es el doble de BC. Entonces, si BC es como A, AB ¿cómo sería? Como 2 por A. Entonces, la distancia entre las estacas A y B mide, eso es lo que nos piden, ¿no? Nos piden la distancia entre A y B. Y eso es 2A. Eso es lo que nos piden. Un dato curioso o un dato muy importante es el que alfa y alfa están ubicados en estos ángulos. O sea, estas medidas son iguales. ¿Ok? Entonces yo lo he dibujado acá, es lo mismo, y ya lo he explicado. Entonces nos ponemos a resolver. Lo primero que se nos viene a la cabeza cuando resolvemos problemas de geometría es el teorema de Pitágoras. Entonces, resolvemos en el triángulo BCD, aplicamos Pitágoras. ¿Y cuánto nos daría por Pitágoras? Por Pitágoras. Por Pitágoras sería a al cuadrado más c al cuadrado es igual a 400. Y ahora, ¿nos convendrá hacer otro Pitágoras? Yo creo que no, porque si se nos ocurre hacer otro Pitágoras más grande, se nos llena de variables. Así que lo que queremos nosotros es eliminar la variable c para hallar el valor de a y después el valor de 2a. Entonces, ¿qué otro teorema se nos viene a la mente? Mm, puede ser semejanza, ¿cierto? Porque yo veo acá alfa, alfa, eso me llama la atención a una semejanza. Entonces, en el triángulo chiquito, que es BDC, ya que es alfa, esto es 90, a este le llamaré beta, de donde concluimos que alfa y beta son complementarios. Entonces, si este es alfa, si acá están viendo el ángulo alfa, esto es 90, acá tiene que estar ubicado su complemento de alfa. ¿Y eso cuánto es? Beta. Muy bien. Todo eso es beta, el grande. Ok. Entonces, acá estaba alfa. Ya. Em, ya, de la semejanza. ¿Por qué digo semejanza? Porque si te das cuenta, dos ángulos son semejantes siempre y cuando los ángulos de los triángulos sean iguales, ¿no? Entonces tenemos acá alfa, beta y 90, y también tenemos en el triángulo grande ADC, alfa, beta y 90. Entonces el triángulo pequeño y el triángulo grande son semejantes. Por lo tanto, todo lo que haga al chiquito va a ser igual al mismo que le haga al grande, ¿no? Respecto a divisiones o alguna otra relación, pero que no sea con suma, únicamente multiplicaciones, ¿no? Específicamente, generalmente solo se trabaja dividiendo las longitudes de los lados. Entonces, por ejemplo, el opuesto a alfa, que es A, en el chiquito, estamos analizando el chiquito. El opuesto a alfa dividido entre el opuesto a beta, que es C, va a ser igual a lo mismo, pero en el triángulo grande, en el triángulo ADC, que sería el opuesto a alfa. ¿Cuánto es el opuesto a alfa? C. Dividido entre el opuesto a beta, en el triángulo grande, que sería 3A. Acá voy a escribir por semejanza. Entonces,
De acá pasamos a multiplicar. Esto lo borramos. Sería 3a al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esta es mi primera ecuación y esta es mi segunda ecuación. Entonces, ¿qué les parece sumar uno y 2? Sumando uno y 2, ¿qué tenemos? ¿No? Sumamos estos dos de acá y los de acá. ¿Ok? Entonces, no, perdón, serían estos dos de acá y estos dos de acá. ¿Qué va a ocurrir con el c cuadrado? Se va a ir. Y acá a al cuadrado más 3a al cuadrado, ¿cuánto sería? 4a al cuadrado. Y al otro lado solo nos quedaría 400. Entonces, cuarta cuarta, a al cuadrado es igual a 100, de donde a es igual a 10. Por lo tanto, ¿cuánto vale 2a? Vale 20 metros. Problema resuelto. Recuerda que si tienes alguna duda, no te olvides de dejármelo en la caja de comentarios. Entonces, ahora resolvemos el problema número 36. Ok, entonces el detalle con el problema 36 es entender cómo poder graficar lo que nos piden. El entendimiento es el detalle. A ver, entonces, nos dicen, vamos a leer detenidamente, ¿ok? Nos dicen, el administrador de un parque temático ha solicitado la construcción de una piscigranja circular para tilapias. Ya la piscigranja circular va a ser más o menos así, y con su centro sobre la tubería de desagüe representado por x menos 2y más 3 igual a 0. Entonces la tubería va a tener que estar más o menos por acá. Ya, vamos a graficarlo como una proyección vista desde un observador de arriba. ¿Ok? Entonces, todo va a ser en dos dimensiones, no lo vamos a hacer en tres dimensiones. Y vamos a comenzar a graficarlo, ¿ok? La piscigranja para nosotros va a ser una circunferencia. Mm. Ok, dice que se sabe que la piscigranja circular pasa por el punto 2.8. Entonces vamos graficando, ¿ok? Aquí está nuestra piscigranja, un bosquejo, siempre primero un bosquejo. Eh, con centro sobre la tubería de desagüe representado por x menos 2y más 3 igual a 0. Entonces, por acá está nuestra recta, le vamos a llamarle L, esta es nuestra recta L, y su centro de la piscigranja pasa por esa recta. ¿Qué más dice? Que se sabe que la piscigranja circular pasa por el punto 2.8. Entonces, el 2.8, imaginemos que puede estar por acá, puede estar por acá, ¿no? La idea es que el 2.8 tiene que estar dentro de la circunferencia. Además, tiene un radio cuya medida supera los 10 metros. Entonces, su radio tiene que ser R mayor a 10 metros. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? Además, tiene un radio, ya. Si la piscigranja mencionada es tangente a una pared representada por el eje de ordenadas, no dice por los ejes de coordenadas, dice por el eje de ordenadas. ¿Cuál es el eje de ordenadas? El eje Y. Entonces, necesariamente va a tener que pasar por acá. O sea, por acá no se sabe, ¿no? Pero el eje Y tiene que tocar a lo más en un punto a la circunferencia. Nos dicen cuántos metros mide su radio, pero R es mayor a 10 metros. Ok. Más o menos ese es el bosquejo, la idea que tú tienes que tener para entender el problema. Ya habiendo graficado a una escala determinada, uno va viendo cómo graficar, ¿no? Si te dicen 10 metros, después la gráfica también tiene que estar más o menos, si te dicen, por ejemplo, acá es 3 medios y acá es menos 3, no vas a hacer el 3 medios más arriba, ¿no? Y que te salga así, no, vas a hacerlo más pequeño. A eso me refiero con escala, ¿no? No te digo algo muy cercano, muy preciso, sino tratar de que sea lo más cercano a lo que nos piden. Entonces, yo ya lo tengo acá graficado y vamos a resolverlo, ¿no? Te voy a explicar. Les voy a explicar.
Ok, el bosquejo es así. La circunferencia es esto. Bueno, este ya no es un bosquejo, es la solución, ¿no? Esta es la circunferencia. Y la recta, ¿cuál era la recta L? L es x menos 2y más 3 igual a cero. Hay varias maneras de graficar una recta. Una de ellas es usando puntos de paso, dándole valores a x0 y y0. Entonces, para x igual a cero, ¿cuánto vale y? Para x igual a cero, y vale 3 medios, ¿cierto? Porque vale cero, entonces sería 3 igual a 2y, y igual a 3 medios. Para x0, y igual a 3 medios. Acá está x0, y igual a 3 medios. Ok. Y ahora el otro punto, para y igual a cero, x es igual a menos 3. Entonces aquí está y es igual a cero y x igual a menos 3. Y ya tienes esos dos puntos, los unes, prolongas y ya está tu recta. Ya hemos graficado la recta, ya tenemos la circunferencia y nos dice que el centro de la circunferencia tiene que pasar por esa recta. Ya el centro pasa por esa recta. Además, la circunferencia tiene que ser tangente al eje de ordenadas y es por eso que lo toquen solo un punto, que vamos a llamarle punto P. Ya, una vez la gráfica esté bien hecha, asumir también que el radio tiene que ser mayor a 10, porque si no fuese así, uno puede haber graficado el radio más o menos, bueno, digo la circunferencia por acá, porque ahí es tangente o algo por este estilo, no más o menos. Y haber graficado quizás un poco algo así tu recta y decir que pasa por acá y la circunferencia es más o menos de este estilo. Ya lo que ocurre es que te va a salir otro valor, ya que estás asumiendo que el radio es menor a 10, es incluso menor a 8. Es por eso también bueno graficar adecuadamente. Si bien es cierto, realizándolo del otro modo, también te va a salir la respuesta, porque ya que te sale una cuadrática donde uno vale 5, r igual a 5 o r igual a el otro valor, que es la respuesta, en realidad planteando este problema o planteando esta hipótesis o esta gráfica, nos debería salir que r es igual a 5. ¿Por qué? Porque has asumido que el radio es más pequeño que 8, más pequeño que 10. Esa sería la respuesta. Pero como el dato dice r mayor a 10, pues puedes marcar esto, ¿no? Pero la solución estaría mal hecha, ya que has asumido gráficos que no corresponden al problema. Entonces, volvemos al tema, a la solución que les había estado planteando. Un radio mayor a 10 y está bien graficado. Ahora, el ángulo. ¿Qué ocurre con el ángulo? Ya tenemos esos dos puntos. Ahora, notamos que el ángulo de inclinación va a ser, su tangente del ángulo de inclinación va a tener que ser un medio. ¿Por qué? Porque acomodas esta expresión y te va a quedar de este estilo. Y igual a un medio de x más 3 medios. Entonces, esta viene a ser la pendiente de la recta, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, la tangente de alfa va a tener que ser un medio. Ok. Entonces, no es más que ahora operar, ¿no? El detalle del problema estaba en el planteamiento. Ok. Entonces, el radio de acá hasta acá, de acá hasta acá, ¿cierto? Ok, ahí está el radio. ¿Qué más tenemos por acá? Mm, podemos tener acá el 8. Vamos a graficar acá una altura. Hemos trazado una altura. Ok. Ahora, el 8, ¿cómo lo podemos usar? Ya miren, el R va a bajar. Todo esto de acá es un rectángulo porque hemos trazado perpendiculares. Por lo tanto, el lado de abajo también es R. ¿Ok? Si todo es R,
y este pedacito es 2. ¿Cuánto vale el otro pedazo? R menos 2. Desde acá hasta acá. R menos 2. Ok. R menos 2. ¿Qué más podemos obtener? Acá nos damos cuenta que otro valor de R es este otro radio. De acá hasta acá. Esto vamos a borrarlo. Ok. Esto ya no nos... Bueno, vamos a ponerlo por acá. Es esta recta. Ya, pero ahora trazamos este otro radio, que es R. Este no nos va a ser tan útil. Ahora, tenemos R menos 2 que va a subir por otro rectángulo. Un poco más recto, ¿no? Y ahora sí. Entonces, esto es R menos 2. Y ahora 8 viene a ser esta distancia. Y ahora tenemos que usar el ángulo. Si de acá era 3, acá vale 3, en valor absoluto esta distancia vale 3. Todo es R más 3. Toda esta distancia grande es R más 3. ¿Qué hemos obtenido acá? Que la tangente de alfa es un medio. Entonces, el opuesto a alfa siempre va a ser la mitad al adyacente a alfa. Por lo tanto, este es el opuesto a alfa y este grande es el adyacente a alfa. Por lo tanto, sería su mitad. Tenemos acá lo siguiente. Claro, les estaba comentando que este lado mide R más 3 medios. Hasta acá mide R más 3 medios, ¿no? Ese era el pequeño error. Entonces, el lado de acá sería R más 3 medios menos ¿cuánto? Menos 8, porque 8 mide el de abajo, ¿ok? Y ahora sí aplicamos Pitágoras correctamente. R más 3 medios menos 8 al cuadrado. Ok, entonces primero desarrollamos lo de adentro. ¿Cómo sería? R más 3 menos 16 entre 2. Eso es igual a R menos 13 entre 2. Ok, y eso lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces sería R al cuadrado igual a R al cuadrado menos 4 R más 4 más R más 3 entre 2. No, y le vamos al cuadrado, ¿no? Sería R al cuadrado más 6R. No, estamos acá, estamos elevando esto al cuadrado. R al cuadrado menos 26R más 169. Y todo esto sobre 4, porque es 4 es 2 al cuadrado, ¿cierto? Todo está bien operado, sí. Se va el R al cuadrado. Acá sería 4R menos 4 por 4 igual a R cuadrado menos 26R más 169. Sería 16R menos 16 igual a R al cuadrado menos 26R más 169. R al cuadrado menos 42R más 185 igual a 0. Entonces operamos esa aspa simple. Ok. Esto está en este problema, ok. Aspa simple sería, a ver, copiamos, ¿no? R al cuadrado menos 42R más 185 igual a 0. 185 entre 5 sería por 3, 15, 3, 5, 7, ¿no? 37 y 5. R, y como es menos, va menos. Por lo tanto, R es igual a 5 o R es igual a 37. Pero como R es mayor a 10, ¿cuánto vale R?
37 metros. Listo. Y así es como se resuelve el problema número 36. Que sale 37. Ujú. Ya, todo está correcto. Siguiendo con el problema número 37. Este es más sencillo, más directo. Entonces, leemos, ¿no? Un árbol navideño es construido con cartón en forma de un cono circular recto. ¿Ok? Acá está nuestro cono circular recto. Si la generatriz mide 30 centímetros, la generatriz de un cono es ese segmento que une el vértice con cualquier punto de la circunferencia, ¿no? O la base. Pero únicamente esta parte del contorno, no la parte interior de la base, ni mucho menos el centro. Esa sería la altura. Entonces, esa es la generatriz y mide 30 centímetros. Dice, y forma con el plano de la base un ángulo de 60 grados. ¿Cómo se define el ángulo entre recta y plano? Pues el ángulo que forma la recta con la proyección ortogonal de la recta en el plano. Entonces, proyectamos el punto, el vértice en el plano. Su proyección ortogonal sería este punto, el punto de acá, y lo unimos con el otro punto y ya tenemos la proyección ortogonal. Ahora, esa proyección ortogonal viene a ser el radio de la circunferencia. Y nos dicen que el ángulo que forma es 60 grados. Ok. Nos piden calcular el área de la región que corresponde a la base del árbol. La base del árbol es un círculo. Ok. Tenemos un triángulo notable de 30 y 60. De 30 grados y 60 grados. Ustedes deben de recordar que el triángulo notable de 30 grados y 60 grados se relaciona de la siguiente manera, como K, 2K y acaba raíz de 3K. Ok. Entonces, una vez recordado ello, procedemos a aplicar, ¿no? Si el lado opuesto a 30 grados siempre va a ser la mitad de la hipotenusa. Si es 30 centímetros acá, esto mediría 15 centímetros. Y ahora, ¿cómo calculamos el área de la base? Si es un círculo, muy bien, pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces sería pi por 15 al cuadrado. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. Por lo tanto, el área de la base va a ser igual a 225 pi centímetros al cuadrado. Ok, entonces esa sería la solución de la parte de geometría del simulacro de admisión de San Marcos. Y espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios y suscríbanse al canal, que me apoya mucho. Entonces, muchas gracias y nos vemos en la próxima oportunidad.